Estoy grabando esto un miércoles por la noche en mi casa y ahora que estoy tranquilamente en mi casa estoy pensando en algunos lugares fantásticos que hay en mi tierra, ¿no? Además, unos lugares que he podido visitar no hace tanto, hace tan solo unos meses, con mi mejor amigo, con Carlos Fernández y un equipo de televisión, y uno de esos lugares que visitamos y a los que dedicamos un programa es el santuario de San Andrés de Teixido, situado en Cedeira, en la provincia de La Coruña. Si tenéis oportunidad, sería bueno, ¿no? Si podéis, si tenéis la oportunidad de que os acerquéis a San Andrés de Teixido. Y hoy me gustaría hablaros de San Andrés de Teixido. Pero antes, me gustaría que os imaginéis una situación en la que seguramente la mayoría o todos vosotros os habéis encontrado. Una noche estrellada, de cielo limpio, en la que solos o en compañía de otra u otras personas estéis mirando el firmamento. Si tenéis un poco de suerte, seguro que en alguna ocasión veréis cómo cruza el firmamento una estrella fugaz. Y seguramente, en una especie de acto reflejo, muchos de vosotros, cuando cruza esa estrella fugaz, pedís un deseo mentalmente, o bien le decís a vuestro acompañante o a vuestros acompañantes, ha pasado una estrella fugaz, tenemos que pedir un deseo, ¿no? Es una tradición que está muy arraigada en muchísimos lugares del mundo y fundamentalmente en muchísimos lugares de Europa, pero en realidad poca gente sabe cuál es el origen de esa tradición. En realidad, cuando estamos pidiéndole un deseo a una estrella fugaz, en realidad no le estamos pidiendo el deseo a la estrella fugaz, porque esa estrella fugaz es más bien un mensajero de nuestros deseos hacia el mundo de los dioses. Según una tradición muy antigua que se pierde en la noche de los tiempos, las estrellas fugaces son almas de personas que acaban de fallecer y viajan, están en tránsito hacia el otro mundo. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es transmitir a esas estrellas fugaces, a esas almas, nuestro deseo, para que a su vez esas almas se lo transmitan a los dioses. Y ya luego serán los dioses los que decidan concedernos ese deseo o no. Y en realidad, esas almas de esas personas que acaban de fallecer y van hacia el otro mundo, viajan hacia un lugar concreto. Eso es lo que creían los pueblos celtas e incluso, yéndonos mucho más atrás, los indoeuropeos, que el paraíso era una isla que estaba en medio del océano Atlántico, más allá de la última porción de tierra conocida, que era el noroeste peninsular. Y en esa isla, que era conocida como la isla de la eterna juventud, moraban los dioses, y las almas que allí llegaban se convertían en seres humanos, pero que no sufrían ningún tipo de enfermedades, ni sufrían ningún mal, ni sufrían los ataques de los animales ni de otras personas. Había abundante vegetación en esa isla, había abundante caza, ¿no? Era la felicidad absoluta, es decir, el paraíso de los pueblos celtas y los pueblos indoeuropeos. Por lo tanto, esas almas, estrellas fugaces, llegaban hasta el noroeste peninsular, hacia lo que actualmente es la costa gallega, y allí eran recibidos por el barquero del más allá, que embarcaba esas almas y las trasladaba hasta esa isla de la eterna juventud. Y en Galicia, en la costa del noroeste peninsular, nos encontramos con multitud de tradiciones que hacen alusión a esta cuestión de la muerte e incluso del traslado de las almas hacia el más allá, hacia esa isla maravillosa, hacia esa isla de la eterna juventud. Corpos Abertos, con Miguel Pedrero, una producción de Prisma Publicaciones. Y hay dos puntos geográficos que destacan por encima de todos los demás. Uno es Finisterre, del que nos ocuparemos en otra ocasión, y otro es el santuario de San Andrés de Teixido. San Andrés de Teixido, que como dice la tradición, a San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo. Es decir, a San Andrés de Teixido va de muerto el que no fue de vivo. ¿Por qué? Porque la tradición indica que debemos peregrinar a San Andrés de Teixido al menos una vez en la vida. Es decir, que desde la más remota antigüedad se tenía la creencia, la convicción de que había que peregrinar
al menos una vez en la vida, hacia el final de la Tierra, hacia la última porción de territorio conocido, es decir, hacia el noroeste peninsular, hacia el territorio de la actual Galicia. ¿Para qué? Para rendir pleitesía a los dioses que estaban en esa isla, en medio del Atlántico. ¿Por qué? Porque esa porción de tierra en el noroeste peninsular era la porción de tierra más cercana al paraíso. Y esta era una forma de rendir homenaje y respeto a los dioses. Y este es el verdadero origen del Camino de Santiago. Es decir, el Camino de Santiago era un camino pagano que luego se cristianizó, pero este es el verdadero Camino de Santiago. Por eso el Camino de Santiago no termina en Santiago de Compostela, sino que termina en el Finisterre, termina en San Andrés de Teixido o termina en otros puntos de la costa gallega. Y claro, todas las tradiciones que aún hoy perviven en San Andrés de Teixido en su momento fueron cristianizadas, y hoy existe pues un santuario católico en San Andrés de Teixido, pero todos los ritos que se siguen realizando incluso en el interior del santuario son absolutamente paganos. De hecho, todavía se sigue peregrinando y mucho a San Andrés de Teixido, y de hecho todavía mucha gente sigue peregrinando a San Andrés de Teixido con la creencia de que se llevan con ellos a las almas de sus familiares y amigos que no han peregrinado a San Andrés de Teixido en vida, y por lo tanto, como dice la tradición, tienen que hacerlo una vez de muertos, ¿no? Y esto es francamente fascinante, y como digo, es una tradición viva que se sigue practicando todavía hoy en día. Porque claro, si tú no has hecho esa peregrinación en vida, lo tendrás que hacer de muerto, pero como digo, de múltiples formas. Una de las formas de hacerlo pues es si un familiar o un amigo se apiada de ti. Es decir, cuando tú falleces, si no has peregrinado a San Andrés, pues un familiar puede peregrinar él mismo a San Andrés llevándote a ti con él, es decir, llevando el alma del fallecido hacia San Andrés de Teixido. De hecho, era bastante habitual que la gente peregrinara a San Andrés de Teixido o viajara a San Andrés de Teixido en autobús y comprara 2 asientos, uno para él y otro para el difunto, que además también llevaba comida para 2 personas, y que incluso en San Andrés de Teixido alquilara en cualquier hostal cercano 2 habitaciones o una habitación con 2 camas, también para el difunto, para el alma de ese difunto, ¿no? Como digo, es algo que se sigue haciendo. Mucha gente sigue peregrinando a San Andrés de Teixido para llevar consigo las almas de sus familiares o de algún familiar que no ha peregrinado en vida, ¿no? Pero claro, si no hay ningún familiar o ningún amigo que se apiade de ti y peregrine contigo, es decir, con tu alma hacia San Andrés de Teixido, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, y esto es una creencia que tiene mucho que ver con la reencarnación, con la transmigración de las almas, ¿no? Según la tradición antiquísima, tradición que se pierde en la noche de los tiempos, como digo, muy probablemente es una tradición que viene incluso de pueblos indoeuropeos, puedes hacerlo en forma de animal. Por eso, una de las normas fundamentales de cualquier peregrino a San Andrés de Teixido es que no debe matar a ningún animal, grande o pequeño. ¿Por qué? Porque ese animal puede contener el alma de una persona que no ha peregrinado en vida a San Andrés de Teixido, y lo hace, una vez fallecido, su alma lo hace en el cuerpo de un animal cualquiera, ¿no? Y cuando ese animal llega a San Andrés de Teixido o a las cercanías de San Andrés de Teixido, ese alma se libera y ya es trasladado por ese barquero del más allá hacia la isla de la eterna juventud. Pero hay otra forma de hacerlo, y es en forma de guijarro, en forma de piedra. Por eso, si viajáis a San Andrés de Teixido, os vais a dar cuenta que en las cercanías del santuario de San Andrés hay una serie de amontonamientos de piedras que se conocen como amilladoiros. Y esos amontonamientos de piedras son piedras que van dejando los peregrinos, porque una de las tradiciones más extendidas en lo que se refiere a la peregrinación a San Andrés de Teixido consiste en ir recopilando piedras del suelo, meterlas en la mochila, y una vez que se llega a San Andrés de Teixido, dejar esas piedras en esos amontonamientos de piedras, en esos amilladoiros. Es decir, colaborar en esos amontonamientos de piedras. ¿Por qué? Porque cuenta la tradición, o según esa antiquísima tradición indoeuropea, es muy probable que el alma de alguien que no ha peregrinado a San Andrés de Teixido en vida, su alma quede contenido en una piedra.
Por lo tanto, lo que hacen los peregrinos es recoger esas piedras para dejarlas cerca de San Andrés de Teixido, porque alguna de esas piedras es probable que contenga el alma de un fallecido, y de esa forma el peregrino está liberando el alma de ese fallecido de la piedra, ¿no? Bueno, estas son algunas de las tradiciones vinculadas a San Andrés de Teixido. Y el camino hacia San Andrés de Teixido era un camino de muerte y renacimiento, exactamente igual que es el camino de Santiago de Compostela, porque en realidad el camino de Santiago de Compostela es una cristianización de ese camino pagano hacia el fin de la tierra conocida. Y de hecho, muy cerca del santuario de San Andrés de Teixido hay una fuente, que es en gallego a fonte da morte e da vida, es decir, la fuente de la muerte y la vida. Es decir, su propio nombre ya indica una muerte y un renacimiento. Es decir, quien peregrina a San Andrés de Teixido, quien peregrina al Finisterre, muere para volver a renacer. Exactamente lo mismo que hace el sol todos los días. Y luego nos encontramos con muchas otras tradiciones absolutamente fantásticas en San Andrés de Teixido, porque el viaje a San Andrés de Teixido, igual que el viaje al Finisterre, era un viaje o una peregrinación de muerte y renacimiento, igual que el Camino de Santiago, porque como he dicho antes, el Camino de Santiago no es más que una cristianización de un camino que ya existía, el camino hacia el fin del mundo para rendir pleitesía a los dioses que se encontraban en la isla de la eterna juventud, ¿no? Y los peregrinos lo que veían es que más allá de la tierra conocida estaba el océano Atlántico, ¿no? Océano Atlántico en el que todos los días el sol se ocultaba para volver a renacer horas después. Es decir, el sol moría cuando la oscuridad le ganaba la batalla a la luz y el sol volvía a renacer inundándonos con su luz y ganándole la batalla a la oscuridad. Por lo tanto, ese viaje es un viaje solar. Es un viaje de muerte y renacimiento. Y ese concepto nos lo encontramos en muchísimos puntos del noroeste peninsular o de la costa gallega. Y uno de esos puntos es San Andrés de Teixido, por ejemplo. Muy cerca del santuario de San Andrés de Teixido hay una fuente a la que se le atribuyen propiedades curativas, y esa fuente se conoce como, en gallego, a fonte da morte e da vida, es decir, la fuente de la muerte y de la vida. Y en esa fuente se realiza un ritual que consiste en mojar pañuelos en ese agua pretendidamente curativa, eso es lo que cuenta la tradición, y hay que pasarse ese pañuelo por la parte del cuerpo que tengamos afectada por alguna enfermedad, ¿no? Y luego dejar a secar ese pañuelo en las inmediaciones de la fuente. Es más, incluso esa fuente actúa a modo de oráculo, porque podemos hacerle preguntas a esa fuente sobre nuestro futuro y esa fuente nos responde con un sí o con un no. Y para eso debemos tirar una miga de pan en el agua. Si la miga de pan logra flotar durante cierto tiempo, la respuesta es sí, pero si se hunde, la respuesta es no. Bueno, hay muchísimas más cosas que contar respecto a San Andrés de Teixido, pero lo haré en otra ocasión porque no os he hablado de algunos otros rituales que se realizan en las cercanías de San Andrés de Teixido, e incluso no os he contado nada de los rituales que se hacen en el interior del santuario de San Andrés de Teixido. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo de Corpus Habertus.